Hola, ¿qué tal? Este es el último video de la materia de Derecho a la Información de la carrera de Comunicación y en este último video recopilaré todo lo que se vio en este sexto semestre. Bueno, comenzaré hablando sobre el derecho a la información, que aunque a veces no lo notemos, el derecho a la información es algo que a veces damos por sentado, pero que está presente en todo lo que hacemos. Nuestros derechos, y antes de entrar en temas como el derecho a la información, la transparencia en Puebla, los derechos de autor o el uso de nuestra imagen, vale la pena empezar desde lo más básico. ¿Qué es un derecho? Bueno, un derecho es algo que tenemos simplemente por ser personas. Son libertades, facultades y protecciones que nos permiten vivir de manera digna, participar en la sociedad, expresarnos, movernos, decidir y desarrollarnos. Los derechos no son regalos, son garantías que el Estado debe respetar y proteger. Y lo más importante, todos tenemos derecho, no importa nuestra edad, identidad, origen, creencias, condición económica o social. Desde que nacemos somos sujetos de derechos. Y si hablamos de derechos, necesariamente aparece otra parte clave, la justicia. La justicia es ese ideal que busca que cada persona reciba lo que merece, respeto, igualdad, igualdad de oportunidades y un trato digno. La justicia no es solo castigar algo malo, también es garantizar que todos podemos ejercer nuestros derechos sin discriminación. Es el equilibrio que permite que convivamos de manera ordenada y humana. Entre esos derechos esenciales se encuentra el derecho a la información. Este derecho significa que toda persona puede buscar, recibir y acceder a información veraz, pública y oportuna, y no solo para saber cosas, sino para poder participar en decisiones, exigir transparencia, conocer qué hace el gobierno y formarnos opiniones libres. Sin este derecho, la democracia no existe, porque la democracia necesita ciudadanos informados. Ahora bien, cuando hablamos de derechos surgen dos conceptos que se parecen, pero que no son exactamente lo mismo, que son los derechos humanos y los derechos fundamentales. Los derechos humanos son universales. O sea, ¿qué quiere decir? Que pertenecen a toda persona por el simple hecho de ser humana. No depende de la nacionalidad ni del país. Y en este otro lado, los derechos fundamentales, en cambio, son esos derechos humanos, reconocidos y protegidos explícitamente en una constitución, como la mexicana. En otras palabras, los derechos fundamentales son los derechos humanos convertidos en obligación jurídica directa del Estado. Si la Constitución los reconoce, el gobierno está obligado a respetarlos, garantizarlos y promoverlos. Para entender todo este marco también es importante hablar de la cultura. La cultura no es solo un arte, es el conjunto de ideas, valores, creencias, tradiciones, conocimiento y de expresiones que compartimos como sociedad. La cultura influye en cómo entendemos los derechos, cómo participamos, cómo nos expresamos y hasta cómo defendemos lo que consideramos justo. Por eso las leyes mexicanas, como la Ley Federal de Derechos de Autor, protegen también las obras creativas, porque forman parte de nuestra cultura y de nuestra identidad. Y ahora, si conectemos esto con nuestra Constitución, empezando con el artículo primero, que establece que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Pues esto significa que también obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar esos derechos bajo principios de igualdad, dignidad, no discriminación y progresividad. Entonces, de ahí partimos al artículo 2, que por su parte reconoce la composición pluricultural de México, basada en sus pueblos indígenas, y garantiza su autonomía, identidad cultural, tradiciones y formas de organización. Eh, es decir, reconoce la diversidad cultural como parte fundamental del país y como un derecho colectivo. Con esta base, llegamos al artículo 26, que habla de la planeación democrática. Puede sonar técnico, pero en realidad, en realidad es muy simple. ¿Cómo?
Bueno, la Constitución dice que el Estado debe organizar un sistema de planeación que incluya la participación ciudadana y cómo va a participar la ciudadanía si no, si no tiene información, si no está informada, como había dicho al principio. Por eso, aunque el artículo 26 no menciona textualmente derecho a la información, sí establece que la participación democrática depende de que el Estado comparta datos estadísticos, planes y decisiones de manera transparente. Y esa lógica se refuerza con el artículo sexto, que sí reconoce directamente el derecho a la información pública. Bueno, en Puebla se traduce en leyes y portales de transparencia, donde cualquier persona puede solicitar información sobre cómo se usan los recursos públicos, qué programas existen, cuánto ganan los funcionarios, qué contratos se han hecho y más, y mucho más. La transparencia no es un favor, es una obligación constitucional. Pero el derecho a la información no se limita a lo gubernamental. También se relaciona en cómo se difunde, usa o comparte la información en la sociedad. Y aquí es donde entran los derechos de autor y los derechos a la propia imagen. Bueno, pues los derechos de autor protegen las creaciones y que entra dentro de estas creaciones, pues son la fotografía, pinturas, dibujos, videos, ilustraciones y obras gráficas en general. Bueno, los autores tienen derechos. Son derechos morales, derechos morales a ser reconocidos, mantener la integridad de su obra y patrimoniales, decidir cómo se usa, reproduce o cómo se comercializa su obra. Entonces tiene eso en particular. Sin embargo, cuando una obra incluye la imagen de una persona, entran otros derechos, otras leyes. La ley mexicana establece que nadie puede usar o publicar el retrato de una persona sin su consentimiento expreso. O sea, ¿qué significa? Bueno, esto significa que tu imagen es tuya, aunque una fotografía la tome otra persona, aunque aparezcas en un lugar público, aunque alguien solo quiera compartirla, legalmente tu imagen no puede publicarse sin tu permiso. Esto es especialmente importante en el capítulo 2 de las obras fotográficas, plásticas y gráficas de la Ley Federal de Derechos de Autor. Y bueno, ¿de qué nos habla todo esto? Donde se aclara que incluso sin un artista, se aclara si un artista o fotógrafo vende una obra, eso no significa que quien la compra pueda reproducirla o publicarla libremente. Los derechos de autor, aquí es donde entran, los derechos de autor se mantienen y si la obra incluye la imagen de alguien, esa persona tiene derechos, así que tanto el autor como la persona retratada están protegidas por la ley. Bueno, llegados a este punto, vale mencionar otra pieza fundamental del sistema democrático. Los organismos constitucionales autónomos como el INAI, la CNDH, el INE o, por ejemplo, también el Banco de México y otros, estos organismos existen para garantizar derechos sin depender del gobierno en turno. Por ejemplo, supongamos que el INAI, el INAI protege tus derechos a la información y tus datos personales. La CNDH protege tus derechos humanos. El INE garantiza elecciones libres. Su autonomía permite que funcionen como contrapesos del poder, evitando abusos y asegurando que los derechos realmente se cumplan. En conjunto, todo esto forma un sistema constitucional de derechos humanos y fundamentales. La cultura y la diversidad dan sentido a esos derechos. La transparencia permite que la ciudadanía participe. Los organismos autónomos protegen esos derechos y la ley y las leyes, como la de derechos de autor, cuidan nuestra imagen y nuestras creaciones. Todos estos elementos, los derechos, la justicia, la información, la cultura, los artículos
Antes mencionados, la transparencia y los derechos de autor y los organismos autónomos están conectados. Todo está conectado. Todo existe para que pueda vivir con dignidad, participar libremente y proteger tu imagen, acceder a información, crear o expresarte y exigir cuentas a las autoridades. Entonces, eso es de lo que básicamente trató todo lo que se vio en derecho a la información, que tenemos derecho a la información por ser personas, a qué se puede hacer y qué no, porque hay que estar muy atentos a eso, porque hasta nosotros mismos podemos estar cometiendo un delito sin siquiera saberlo. Entonces, pues bueno, gracias por acompañarme en todo este recorrido. Hasta la próxima.